cadena que refuerza aquella cadena que comenzábamos a desarrollar por el primer mes del año, en enero, la cadena de las metas. Es importante poder consolidar y poder traer a memoria, refrescar nuestro corazón con aquellas cosas que soñamos, que Dios puso en nuestros corazones. Recuerde que Él es el que pone en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. La mente humana es tan fluctuante que necesita ser orientada, reorientada de manera constante. Aconsejan las Sagradas Escrituras de escribir la visión en tablas, para que corra el que lee en ellas. Así que esa visión, esa meta, ese sueño, ese anhelo, ese deseo de tu corazón está allí escrito. A principio de año lo hicimos. Bueno, y allí debemos leer para recordar, leer para no desviarnos del camino, leer para no perder tiempo, leer para avanzar derecho y hacia adelante, hacia la conquista de ese objetivo y de esa meta. Nos habla allí de algunos verbos. Escribir es un verbo, leer es un verbo, actuar conforme a lo que está escrito, es decir, correr en dirección a ese objetivo es un verbo. Son todas acciones. Hay que actuar, hay que trabajar. Es decir, para que eso sea la realidad en tu vida, necesita ser trabajado, necesita ser cuidado y necesita de un esfuerzo y un sacrificio. No vas a alcanzar nunca nada en la vida por arte de magia. Todo tiene un costo, todo tiene un precio, hay que pagarlo. También es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, como dice la carta a los Hebreos, obtengamos la promesa, la paciencia. Por eso nada se logra del día a la mañana. En un mundo de instantáneos donde queremos todo ya, recuerde que hay metas que son a corto plazo, pero algunas son a mediano plazo y otras son a largo plazo. Es una carrera que tenemos por delante. Despojamos nuestro ser de todo peso para correr con ligereza esa carrera. Todo peso, el apóstol Pablo se estaba refiriendo al pecado que nos asedia, para correr con ligereza la carrera y llegar a nuestra meta, a nuestro objetivo. La más grande meta de todos debería ser siempre estar en la presencia del Señor, buscar su rostro, vivir conforme a su voluntad. Después cada uno tiene sus metas individuales. Vamos a adorarle al Señor y vamos a orar, por supuesto, al finalizar una palabra corta, breve que tengo para este día. Vamos a estar orando por las metas en general. Usted orará por sus metas personales. Aquí, en este lugar, rindo mi ser ante ti, mi vida ante ti. Aquí, en este lugar, rindo mi ser ante ti, mi vida ante ti, para darte gracia, gloria y honor, alzando mis manos al trono de la gracia, Espíritu de Dios, para darte gracia, gloria y honor, alzando mis manos al trono de la gracia, Espíritu de Dios. En este lugar rindo mi ser ante ti, mi vida ante ti. Aquí, en este lugar, rindo mi ser ante ti, mi vida ante ti, para darte gracia, gloria y honor,
alzando mis manos al trono de la gracia, Espíritu de Dios, para darte gracia, gloria y honor, alzando mis manos al trono de la gracia, Espíritu de Dios, para darte gracia, gloria y honor, alzando mis manos al trono de la gracia, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Sí, Señor, gracias por este tiempo y por este momento. Muy bien, vamos a compartir palabra de Dios en este momento, compartir la gloriosa y hermosa palabra de nuestro Rey. Muy bien, vamos a ver durante estos días, Dios mediante, si así el Señor le parece y presta la vida por esta semana, vamos a ver acerca del libro de Apocalipsis. Allí hay en este libro, el libro de Apocalipsis, sí, el libro de Apocalipsis, usted dirá, ¿de qué meta va a hablar este hombre? Ya va a ver, allí hay un mensaje para cada una de las iglesias del Asia Menor. Estas iglesias son 7. Las iglesias son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. 7 iglesias. Que si bien es cierto que las cartas fueron enviadas a cada una de ellas, también al final de cada una de las cartas todas dicen lo mismo, que nosotros debemos prestar atención a lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, nos está hablando a nosotros también el Señor a través de cada una de estas cartas que el apóstol Juan, un hombre que despertó y que había despertado su corazón a los grandes sueños en los tiempos que conoció a Jesús, mantenía vivos y vigentes a pesar de los años, a pesar de los dolores, las persecuciones, los sufrimientos. Juan nunca perdió la fe, jamás perdió el entusiasmo. Él se mantuvo siempre en comunión con su Señor, creyendo en Él, con una esperanza de vida. Juan, para este tiempo, estaba desterrado en la isla de Patmos, y era por causa del Evangelio, por predicar el Evangelio. Por aquellos años, el emperador romano Domiciano se quiso levantar a sí mismo como Dios y llenó la ciudad de Roma de estatuas representativas de él, y quería que todo el reino se postre ante él. Claro, Domiciano no podía tolerar que alguien sea más reconocido, más adorado, más venerado que él, y ese alguien era el Señor Jesucristo. Por eso comenzó una durísima persecución a los cristianos. Sabemos que las persecuciones en muchos casos matan, abortan los sueños. Muchas personas, por las dificultades que le toca vivir, por las adversidades, por las diferentes circunstancias y situaciones, suele abandonar su carrera, y allí quedó también abandonada su meta, su objetivo. Muchos se cansan con el correr del tiempo, con el correr de los días. Se cansan, se deprimen, se agobian. Había pasado mucho tiempo desde que Juan había llevado una llama de fuego, el Señor Jesús había incendiado el corazón de Juan, pero nunca esa llama en Juan se apagó. Que no se apague la llama de Dios en nuestros corazones, que no se apaguen los deseos y los anhelos, que estemos siempre con un corazón despierto, deseosos, anhelando y esperando en fe el cumplimiento de un sueño. Es muy importante esto. Sabemos que debemos guardar y cuidar esos sueños cuando se están gestando, que no debemos exponerlos para que estos sean golpeados, heridos
o intenten ser anulados por el infierno. Sabemos que es así. Mire, el Señor, nuestro Dios, tuvo un enorme sueño. El sueño del Señor fue, y la meta, ¿no?, fue la de salvarte a vos y a mí y a toda la humanidad. Salvarnos del pecado y de sus consecuencias, que es la misma muerte. Su sueño tuvo un periodo de gestación, ¿sabe? Como todo sueño, como todo objetivo. Fueron 9 meses en el útero de la Virgen María. Fue dado a luz y se levantaron adversarios. Primero un Herodes que quiso destruirlo. ¿Para qué? Para que el sueño, para que la meta de Dios no se cumpla, la de salvarte a vos y a mí y a toda la humanidad. Pero sabemos que el Señor Jesús llegó a cumplir el sueño de su Padre en la cruz del Calvario, y cuando dijo consumado es, ese sueño fue hecho realidad. Sabemos también que la victoria fue total y absoluta, porque no solo murió en una cruz y cumplió con el sueño de redención, sino que además venció a la misma muerte y cumplió con el sueño de la vida eterna. Juan tenía todos esos sueños. Juan sabía que le esperaba una eternidad junto a su Señor, a su Dios y Maestro, me refiero a Jesucristo. Ahora él está en Patmos. Patmos es una isla estéril, una isla donde por aquellos años existían minas de sal. Imagínese usted la cantidad de sal, todo lo reseca. Imagínese ese hombre con tantos años ya, habían pasado más de 60 años, su rostro curtido, su piel arrugada por el paso de los años, su hombre exterior desgastado, pero su hombre interior renovándose de día en día en aquella isla. Es decir, que Domiciano, el mismo infierno en definitiva, no pudieron robarle las expectativas del Señor. Ahora, hay algo importante aquí a tener en cuenta, ¿no? Juan estaba en la isla de Patmos, pero él estaba, dice la palabra del Señor, en el día del Señor. Él estaba en oración, él estaba en clamor. Él nunca había dejado de tener comunión con el Padre. Eso es muy importante para que no se apague la llama que hay en ti. Quizás en algún momento esa llama fue una hoguera, y hoy es apenas un pequeñito fueguito allí. Bueno, te exhorto a que no lo apagues, a que no permitas que el frío te congele el alma, que te paralices. Te animo a que sigas adelante, te animo a que sigas luchando, que no abandones en la mitad de la carrera. La mitad de la carrera es este tiempo. Estamos a mediados de año y siempre acostumbramos a hacer un refuerzo de la cadena que comenzamos a principio de año. 6 meses atrás habíamos hecho esta cadena. Ahora a mitad de año estamos haciendo este refuerzo por lo que dije hace un momento. Suele ser un tiempo duro, un tiempo difícil. El mismo invierno trae sus dificultades, ¿no? Es como que en el verano, por la misma calidez, por el mismo sol, es como que hay más energía. Es más, el mismo cuerpo, el mismo organismo tiene más entusiasmo, está con más... el sol, yo no de medicina sé nada, pero sé que nos hacen estar activados, tener entusiasmo, alegría. Usted verá los países donde prácticamente no existe el frío, como hay más dinamismo, como hay más algarabía, más alegría. Bueno, ahora en el invierno suele ser diferente, pero tal vez no tengamos la fuerza del comienzo, pero no te des el lujo de apagar la llama. El apóstol Pablo dijo que debemos avivar la llama en nuestro corazón. Hablábamos recién de esto de mitad de camino. En los tiempos de Nehemías, permítame leerle, a ver si lo tengo marcado por aquí. En el capítulo número 4, en el verso número 6 dice: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Ven? Acá hay un sueño, acá hay una meta que se fijó Nehemías, que provenía del mismo corazón de Dios, porque todo lo bueno que anhelás no viene del infierno. Dios no quiere lo bueno para vos. Todo lo bueno que anhelás viene del Señor. Pues bien, y Nehemías
entusiasma a otros y entre tantos allí comienzan la reconstrucción de las murallas. Los escombros eran muchos, la ciudad estaba en ruinas, las piedras habían sido quemadas y esa gente vivía en esas condiciones y en ese estado. El sueño, el anhelo, la meta de Nehemías era devolver la dignidad a ese pueblo, a esa gente. Y dice que edificaron el muro hasta la mitad. Hasta la mitad. Preste atención. Estamos a mitad de año. Hasta la mitad. ¿Por qué lograron hacerlo? Porque tuvieron ánimo para trabajar. Pero al llegar a la mitad, los problemas, las adversidades, el cansancio y los enemigos se levantaron. Y terminan diciendo en el verso número 10, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. Y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Ellos abandonaron a la mitad. ¿Cuánta gente hay que abandona en la mitad del camino? En la mitad de la carrera. Empieza con fe, con entusiasmo, con garra, con velocidad. Mire, las metas, muchas de ellas, no se logran en corto plazo. Si usted quiere una meta en corto plazo, puede ser que la velocidad sea importante. A ver, lo voy a explicar de una manera más práctica. Usted corre una carrera de 100 metros, usted tiene que correr una carrera de velocidad. Pero si usted corre 40 kilómetros, usted no puede correr a la velocidad de los 100 metros porque no va a llegar. Porque no va a llegar ni siquiera a los 500 metros. Por lo tanto, es más lento. Pero día a día usted tiene que avanzar. Usted no se puede detener. Día a día un pasito, aunque sea corto, pero un paso hacia adelante. Detenerse y pararse en la vida de un cristiano es lo mismo que ir para atrás, es lo mismo que retroceder. Y nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino que somos de los que nos mantenemos mirando nuestro horizonte, nuestro objetivo final, que es Cristo Jesús, y en medio cada una de las metas, anhelos y sueños que tenemos en nuestro corazón. ¿Cuál fue el antídoto que Nehemías le dio a los que se cansaron, a los que dijeron es mucho el trabajo? Mi pregunta es, ¿no era mucho más al principio? Los escombros son muchos, dijeron. Mi pregunta es, ¿no había mucho más escombros al principio? Habían llegado a la mitad, pero ahora estaban abandonando. Por eso te animo a que renueves tus fuerzas, te animo a que renueves tu fe. Dice también aquí en las Sagradas Escrituras que Nehemías dice, verso 14, después miré, me levanté y le dije a los nobles, los oficiales y al resto del pueblo, no teman delante de ellos, acuérdense del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Mire, este es el consejo de Nehemías, que sigue hoy tan vigente como hace 2600 años atrás. Tan vigente. Este es el consejo de Nehemías. ¿Cuál es el consejo de Nehemías? Que nos levantemos, que no tengamos temor, que luchemos, que peleemos, que defendamos nuestros sueños, nuestras metas, que trabajemos por ellas, y el secreto es acordarse del Señor. Si usted está con Él, si usted camina con Él, si la gracia de Dios está en usted, es imposible que usted sea derrotado. Por eso le animo a tener fe. Como la tuvo Juan, que estaba en la isla desolada, abandonada, lo habían tirado en esa isla, un castigo terrible, el castigo del destierro, no tiene nada, no tiene a nadie, es un hombre abandonado. Sin embargo, Dios no lo abandonó nunca, y Juan no se dio el lujo de que se apague el fuego de su corazón. Él tenía una meta y la iba a transitar hasta el último día. La meta era que todos conozcan que Jesucristo es el Señor para Juan, y lo logró. Fue el último de los apóstoles. Fue el que más anciano murió. Era un hombre de mucha edad, muy avanzado Juan en edad. Vamos a ver ahora la primera carta. Es la carta que es escrita a la iglesia de la ciudad de Éfeso en el Asia Menor. Éfeso era una importantísima ciudad. Éfeso tenía muchísimos ingresos. Era el puerto al cual llegaban aún desde el Oriente Medio y más allá del lejano Oriente, con las especies que venían de la India, la seda que venía de más allá todavía de China. Esa gente realmente vivía muy bien, era una ciudad opulenta,
muy rica, la más importante ciudad. Además era una ciudad dentro del Imperio Libre. ¿Qué significa esto? Que como había colaborado siempre con Roma, Roma le daba ciertos beneficios y en ella no había guarniciones romanas, porque eran muy leal al Imperio Romano, quienes eran libres en esa ciudad. ¿Se acuerda que Pablo dijo que él era ciudadano romano? Porque él había nacido también en una ciudad libre, en la ciudad de Tarso. Bueno, así era Éfeso. El que tiene las 7 estrellas, eso dice el Señor Jesús, en su diestra, y que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Bueno, si usted lee el versículo 20, sabe lo que son las 7 estrellas y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de cada una de las iglesias. Esos ángeles son esos responsables del cuidado de esas iglesias, de esos grupos que había en este caso en la iglesia de Éfeso, uno de ellos, es decir, los pastores, los obispos, los ancianos de la iglesia. Bueno, esos ángeles están en las manos del Señor. Y dice aquí que Él además se pasea en medio de los candeleros de oro. Esos candeleros representan juntamente a cada una de las iglesias. La iglesia es representada como un candelero de oro. Podríamos hablar de esto, pero no tiene que ver con las metas. Ese candelero de oro tuvo su primera aparición en los tiempos de Moisés, y tenía que ser labrado completamente de una sola pieza y labrado a martillo. Bueno, la iglesia debe ser de una sola pieza, debe ser de oro, con todo lo que eso significa, y el martillo nos habla de la palabra del Señor, pero no es la palabra de este día. Luego en el verso número 2 dice unas palabras que a todas les va a repetir: yo conozco tus obras. El Señor conoce tus obras y también las mías. Tu arduo trabajo y paciencia. El Señor conoce tu esfuerzo, tu sacrificio. El Señor conoce tu trabajo, tu ahínco. También dice que no puedes soportar los malos, en el caso de la iglesia a los Efesios, que has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has llamado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado. Eso nos habla de buenas cualidades de los Efesios. Eso habla de la constancia, de la perseverancia, de la lucha, a pesar del sufrimiento, porque ha sufrido, pero se mantuvo pacientemente. Yo recién decía que la vida no es, las cosas en la vida no se logran de manera instantánea. Vivimos en un mundo tan acelerado que queremos todo para allá, y eso frustra a las personas. Por eso muchas personas abandonan las metas, sobre todo cuando son a largo plazo, porque se frustran al no verlas hechas realidad. Usted ve los niños hoy viven frustrados. La juventud de hoy vive frustrada. ¿Por qué? Porque el mundo y nosotros los mayores, lejos de que ellos aprendan esto de la paciencia, esto de mantenerse firme ante la adversidad, como no alcanzan las cosas, se deprimen, abandonan, enseguida tiran todo. Nada se logra en la vida sin tenacidad, sin sacrificio, sin paciencia, sin perseverancia. Siempre habrá adversidades. Todo lo que quieras alcanzar en la vida te va a costar. Mucho te va a costar. Si vale mucho, más va a demorar en alcanzarse. Lo que más vale, más cuesta. Y más se valora cuando se paga el precio. Hablábamos recién del paso a paso, de la paciencia. ¿Quién no conoce la fábula de Esopo? Cuando Esopo, uno que vivió por el imperio griego, aún antes de Cristo, un hombre muy sabio, que era esclavo, pero dice la leyenda o la historia que ese hombre fue liberado a causa de su sabiduría y terminó siendo consejero de reyes. Y él utilizaba fábulas, es decir, humanizaba a animales para dejarnos enseñanzas a los humanos. Y en ella está la famosa historia de la liebre y la tortuga. Todos conocemos que la liebre tiene habilidades, que es muy rápida, que es muy veloz. Y la tortuga es un animal muy lento. Y se decide correr una carrera entre la liebre y la tortuga. Por supuesto que llevaba las de ganar la tortuga, tenía más habilidades, más talento, era un animal muy rápido, pero no pudo la liebre ganar la carrera. La tortuga pudo ganarla,
¿Por qué? Porque la liebre se durmió en la mitad de camino. Porque la liebre abandonó en la mitad de camino, confió demasiado en sí misma y en sus fuerzas, pero la tortuga fue perseverante y constante, poco a poco, paso a paso, instante a instante, la tortuga llegó, porque no es de los ligeros la carrera, porque tiempo y ocasión acontecen a todo, porque la constancia y la perseverancia siempre triunfa ante la adversidad, porque te da fuerza, te renueva, te rejuvenece como el águila. ¿Qué hacía que Juan, a pesar de la avanzada edad, Juan tenía cerca de 100 años, no llegaba, pero ya estaba? Después de 60 años de que Jesús ya no estaba con él, físicamente me refiero, siempre estuvo con él, pero físicamente, él seguía allí manteniéndose firme, por afuera, como dijimos, tal vez desgastado, pero por dentro cada día más rejuvenecido, más renovado. Su llama nunca se había apagado. Por eso, tené constancia, tener perseverancia. Luego dice, has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. No has desmayado. Pero tengo contra ti, dice el verso 4, que has dejado tu primer amor. Mire, yo quiero hacer énfasis brevemente solo en esto. Con este versículo se podría armar una hermosa prédica. Pero lo que quiero decirte es, hablando de una meta general para todos, vos tendrás las tuyas personales, esta es muy importante, mantener el fuego ardiente del primer amor, de ese primer amor hacia el Señor, de esa fe, de esa gana, de ese entusiasmo, de ese empuje, de esa garra, de eso que te hacía sacar fuerza donde no tenías. Pasó el tiempo, ¿no? Llegaste a la mitad, el frío cayó fuerte, las hojas de los árboles se pusieron marrones, te llenaste de otoños y de inviernos. Tal vez las canas peinaron tu pelo. Estoy hablando cosas espirituales, señor, señora. Porque tal vez tenés 18 años y ya no tenés ganas de seguir peleando. No tenés sueños, no tenés metas, te da todo lo mismo. No puede ser. Así que el consejo es que como meta mantengamos vivo el primer amor. Que mantengamos vigente y que nos acordemos de dónde fuimos cortados. Recuerda de dónde, dice aquí el verso número 5. Recuerda, trae a memoria de dónde has caído. Acordate de dónde estabas, acordate de ese empuje, de ese trabajo, de ese ánimo, de ese entusiasmo. Acordate de esa fe que te hacía llevar por delante, ibas como una topadora y no había que te pare. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Acordate de dónde has caído y arrepiéntete. Esa palabra nos dice reorientate. Esa palabra arrepentite aquí significa reorientate, acomodate de nuevo, encauzate otra vez, te fuiste a la banquina, volver a la ruta, te saliste del camino, estás dando demasiadas vueltas, enfócate. Eso significa arrepiéntete aquí. Haz aquellas primeras obras. Si no, vendré y quitaré tu candelabro, tu candelero de su lugar. Si no cambiás, si no volvés a las primeras obras, si no volvés al primer amor. Que el Señor no termine quitando esa lámpara. Recuerden que Él no vino a eso. Él no vino a quebrar la caña cascada, no vino a el pábilo que humea, Él vino a fortalecer la caña, Él vino a encender ese pábilo que humea. Por eso yo te animo, en el nombre de Jesús, y me estoy hablando a mí mismo, a que mantengamos siempre fervor, amor, ese amor, primer amor, ese que nos hace querer estar todo el día con el ser amado. ¿Te acordás? Ahora estoy humanizando la cosa. ¿Te acordás de aquella relación, de esa persona de la que te enamoraste? Pasó agua bajo el puente. Vinieron los inviernos, se cayeron las hojas. Las canas se hicieron reales en tu cabeza. ¿Y lo mantenés vivo o se apagó? Lo que Dios espera es que para con Él lo mantengas vivo. Para eso hay que trabajar, amén. El verso 7 dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por eso dije, esto estaba dirigido a la iglesia de Éfeso, pero en realidad es para todos nosotros. Al que venciere, le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios.
Cada una de las cartas comienza y termina de la misma manera. Comienza diciendo yo conozco tus obras y finaliza con una recompensa y un premio para el que venciere. Señor, señora, en esta carrera no se trata si llegas primero o llegas último. Lo que se trata es de llegar. De eso se trata, de llegar a la meta. Por eso te animo a que reavives el fuego en tu corazón, ese primer amor, que te fortalezcas en él y en el poder de sus fuerzas, y vas a haber hecho realidad las metas en tu vida. Vamos a orar, vamos a clamar. Como iglesia tenemos objetivos, tenemos metas generales. Yo voy a orar y usted orará también allí desde su casa. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, ruego, Señor, por cada familia, por todas las familias, Señor, de cada hombre, de cada mujer que se congrega, que busca de ti, que te busca en la iglesia, las familias de los pastores, las familias, Señor, de los que te sirven, las familias, Señor, de aquellos que por primera vez entraron, Señor, hace poquito a tu casa y te han buscado, Señor. Te ruego por su condición espiritual, emocional, física, por sus finanzas, su economía, Señor. Yo te pido, Señor, para que todas las familias sean benditas y llenas de ti y puedan caer rendidas a tus pies. Que aquellos que son los primeros, Señor, en servirte y en buscarte, puedan ver hecho realidad el deseo, el sueño de su corazón de que todos sus seres queridos y amados también te conozcan. Te ruego, Señor, por un crecimiento integral de toda la iglesia, que ese candelero, Señor, que es la iglesia, nunca se ha quitado y nunca, Señor, sea esa llama apagada. En el nombre de Jesús, aviva, Señor, tu obra en medio de los tiempos. Te pido también por los grupos de crecimiento, los grupos de discipulado. Oro por cada hombre, mujer, por cada uno que lidera esos grupos, Señor, los que le llamamos nosotros timoneles. Señor, por sus timoteos, Señor, sus laderos, sus discípulos, por los que se reúnen en esas casas de familia. Oro por cada una de esas casas para que sea bendita, próspera, que tú les guardes del mal y los libres de toda opresión. Señor, oramos también por las misiones. Nos acordamos de cada uno de los que han salido de nuestro medio. Señor, oramos por las misiones en general, pero especial y particularmente por aquellos, Señor, que han salido de nosotros. Los bendecimos, Señor, a quienes están en el norte del África, a quienes están en Europa, a quienes están en el Asia, Señor. Tú conoces sus nombres, nosotros también desde aquí los bendecimos. En el poderoso y glorioso nombre de Jesús sean provistos, Señor. No le falte nada, guárdalos del mal, peste, dolencia. En tu nombre bendecimos a los niños, a los pequeños, la más temprana infancia, cúbrelos con tu sangre. Tu ángel acampa alrededor, defiéndelos, líbralos de las acechanzas del maligno. Todo lo que contra ellos se levante, Señor, se quiebre en tu nombre poderoso. Sean llenos de tu gracia, de tu poder, de tu Espíritu Santo. Mantén a los niños creciendo sanos, fuertes y llenos de tu Espíritu, Señor. También te rogamos por los preadolescentes, los adolescentes, los jóvenes. Señor, se desarrollen con un espíritu de fe, de entusiasmo. Señor, que tengan ganas. Señor, en el nombre de Jesús, que tengan empuje. Señor, que sean como Juan, que tenía tantos años, sin embargo estaba lleno de vida dentro. Señor, no puede ser que un adolescente, un joven esté cansado. Señor, te suplico por ellos, Señor, que tengan sueños grandes, expectativas de vida. Señor, te ruego por los abuelos, Señor, por los grupos de los mayores, para que tú bendigas a los adultos mayores, a sus líderes, Señor, sean guardados por tu poder, sean bendecidos. Libra a los abuelos de dolencias, enfermedades, Señor, fortalecelos en tu nombre. Te ruego también, Señor, por los diferentes programas que tiene la iglesia, Señor, por el programa Libertad, Señor, por todos los que trabajan allí, por todos los que forman parte, para que tú les fortalezcas sus metas, sus objetivos, Señor, de tantos que están allí, dejar un vicio, dejar, Señor, la droga. Yo te suplico por ellos, los bendigo desde aquí, hablo una palabra de bendición sobre ellos, Señor, por el programa Derribando Barreras, los niños, las niñas, aquellos que, Señor, tienen alguna dificultad, alguna problema, Señor, emocional o físico, Señor, ellos que tienen
diferentes capacidades o discapacidades. Te ruego los llenes de tu gracia, los llenes de tu poder. Te pido por sus padres, por sus familias, Señor, para que los llenes de tu fuerza, tu misericordia estén sobre ellos. Bendigo a sus líderes, Señor, tu gracia esté sobre ellos. Por el programa Volver a Empezar, Señor. Señor, nos levantamos en contra de toda violencia, nos levantamos en contra de todo maltrato, Señor, que se levanta contra las familias. En estos tiempos, Señor, estamos escuchando también de tanta violencia, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, esos demonios sean encadenados ahora. Señor, los que trastornan las mentes, los que provocan la violencia, la enemistad en los matrimonios, violencia con los hijos, violencia en general. En el nombre de Jesús, bendice el liderazgo, Señor, también. Señor, te rogamos por todos los hombres, sus líderes. Te rogamos por las mujeres, sus líderes, por los matrimonios. Te rogamos que te manifiestes sobre sus vidas, Señor. Por las diferentes áreas de servicio, Señor, tantas que hay, Señor. Te rogamos por nuestra nación, por nuestra provincia, por nuestra ciudad. Bendice esta Argentina, bendice esta Córdoba, bendice esta ciudad. Señor, tanto conflicto, tanta adversidad en este tiempo de pandemia, Dios. Señor, tened piedad y misericordia de esta tierra y de este suelo. Te rogamos para que haya un avivamiento, Señor, para que se encienda y se prenda fuego a la sociedad, Señor, pero no con el fuego destructor, sino con el fuego de la fe, con el fuego del entusiasmo, con el fuego de la unidad, de la hermandad. Señor, que esta nuestra nación se pueda levantar y poner de pie en el soberano y precioso nombre de Jesús. Te ruego también, Señor, para que podamos vivir quieta y reposadamente en nuestro suelo, que aquellos gobernantes que tienen respeto hacia la sociedad sean levantados y cabeza y no cola, que aquellos que sean honestos, Señor, sean levantados cabeza y no cola, y aquellos corruptos, aquellos que les importa poco la sociedad, Señor, o se arrepientan o sean quitados en el poderoso y glorioso nombre de Jesús. Te ruego también que nos des fuerza por estos 7 días en el nombre que es sobre todos los nombres. Y ahora, Señor, me pongo de acuerdo con mis hermanos, amigos, con aquellos que están orando también, para orar por nuestras peticiones personales. Señor, que sean reforzadas, Señor, que sean benditos, Señor, que los proyectos, anhelos y sueños de cada uno sean cumplidos. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios mediante, mañana vamos a hablar del mensaje a la iglesia de Esmirna y vamos a ver también allí un objetivo y una meta que debemos tener todos como iglesia del Señor Jesús. El Señor les guarde y les prospere. Señor, cuánto te amo, porque has hecho maravillas a mi favor.